de una categoría sin igual. Don Carlos Gálvez Martín, presidente de nuestra Asociación de Médicos, Artistas y Escritores. Yo quiero decir lo que es obligado siempre: agradecer vuestra presencia, no solo de las personas que nos acompañan, sino los representantes de muchas instituciones que han dejado su casa, su familia, para venir a acompañarnos. Señores, todos, bienvenidos, bienvenidos, y muchas gracias por estar con nosotros. Y repito, bienvenidos una vez más a nuestra Sociedad Sevillana de Médicos, Artistas y Escritores, Nicolás Monarde, que, como sabéis, tiene su sede aquí, en el Real e Ilustre Colegio de Médicos Oficial de Médicos de Sevilla, el cual nos cede sus instalaciones para nuestras actividades. Vaya desde aquí nuestro agradecimiento. Y hoy toca, como decía, una conferencia por alguien que sabe muchísimo del tema. Es la pintura de Murillo. Y como decía, será nuestro presidente, don Carlos Gálvez Martínez, el encargado de hablarnos. Él, en su modestia, me ha pedido que diga solo estas palabras, las siguientes, y yo, como su leal colaborador y en honor a nuestra amistad, así lo haré. No haré mis presentaciones a las que estáis acostumbrados. Carlos considera que, una vez jubilado, ha comprendido que el médico, durante su peregrinar por la vida laboral, ha ido regalando el más importante obsequio que se le puede ofrecer a las personas: su tiempo. Una vez conseguido este noble y gran objetivo, considera que nada de lo relacionado con su formación profesional es ya importante, porque es una historia pasada. Su historia presente la tiene que buscar en los senderos de la ciencia, del arte, de la cultura. Todo esto compone, ya sabéis, lo que conocemos con el nombre de humanismo. Por tanto, resumimos su currículum diciendo que es doctor en Medicina y Cirugía cum laude, investigador tanto en el área de la ciencia médica como de la historia del arte, conferenciante, pintor, violinista, ha publicado 12 libros, divulgador cultural y presidente de nuestra sociedad. Además, miembro numerario de la Sociedad de Médicos y Escritores Artistas de España, con sede en Madrid. Miembro de la Junta Directiva del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla y de su provincia, e Ilustre Colegio Oficial, como digo, a nivel de médicos jubilados, correcto. Bien. Secretario General del excelentísimo Ateneo de Sevilla, sevillano del año 2015, y fue nombrado académico correspondiente en el año académico en que esta real institución cumplió el 308 aniversario de su creación. Por lo tanto, con este bagaje intelectual, como comprenderéis, lo único que podemos esperar de nuestro querido amigo Carlos Gálvez Martínez es una conferencia fuera de todas las otras que se han dado. Una conferencia que merezca, como su tesis doctoral, un summa cum laude. Muchas gracias. Don Ángel Alberto Núñez Moreno, doña Eva Carreño, don Miguel Núñez Arjona, don Carlos Valera Real, gracias por haberme acompañado en la mesa. Muchísimas gracias. Compañeros, amigos, señoras, señores, como uno de los objetivos que persigue la Sociedad de Médicos, Escritores y Artistas Nicolás Monarde es una continua actualización e intensa e incesante fase de cambio, vigencia, innovación y eficiencia, no podía quedar pasiva ante el 400 aniversario del nacimiento del eminente sevillano y pintor universal Bartolomé Esteban Murillo. Con motivo de esta importante efeméride, nuestra sociedad, Nicolás Monardes, se ha adherido al ciclo de actos conmemorativos que sobre Murillo organizan el Real e Ilustre Colegio de Médicos, el excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla y la prestigiosa Asociación del Perpetuo Socorro de Sanidad Militar. Como sabemos, la apertura de esta programación la realizó el ilustrísimo doctor Núñez Arjona el día 24 del pasado mes de mayo, bajo el título Murillo
y Sevilla. Y hoy, después de hacer un pequeño resumen sobre la biografía de Murillo, comentar algo sobre los antecedentes y consecuentes del estilo del eminente pintor, haremos un breve análisis de algunas de las obras de Murillo que se encuentran ubicadas en la ciudad de Sevilla. Murillo es el pintor barroco que mejor representa el nuevo lenguaje de la fe, a cuyo servicio puso su particular sensibilidad inclinada a valores dulces y amables. Con una facilidad portentosa, creó una pintura serena y apacible como su propio carácter, en la que priman el equilibrio compositivo y expresivo y la delicadeza y el candor de sus modelos, nunca conmovidos por sentimientos extremos. Murillo nació en Sevilla, donde pasó la mayor parte de su vida, en 1617, posiblemente en los últimos días del año, ya que fue bautizado el 1 de enero de 1618 en la iglesia de la Magdalena. La situación económica de la familia era bastante aceptable y el futuro pintor se criaría sin estrecheces. Pero en cuestión de un año fallecen el padre y la madre, por lo que el joven Bartolomé pasará al cuidado de su hermana Ana. Murillo inicia su aprendizaje artístico con Juan del Castillo, en cuyo taller permanecerá 5 años. Los primeros cuadros de Murillo están muy influidos por el estilo del maestro, como se puede apreciar en la Virgen del Rosario con Santo Domingo. En 1645, Murillo recibe su primer encargo de importancia. Se trata de la serie de 13 lienzos para el claustro chico del convento de San Francisco en Sevilla. En estas obras muestra una notable influencia de Van Dyck, Tiziano y Rubens, lo que hace pensar a algunos en un posible viaje a Madrid, aunque no existe base documental para apoyar esta teoría. Este año de 1645 será de gran importancia para el artista, porque se casa el 26 de febrero. La elegida se llama Beatriz Cabrera y Villalobos, joven sevillana de 22 años. En los 18 años que duró el matrimonio, tuvieron una amplia descendencia, un total de 9 hijos. El éxito alcanzado con la serie del claustro chico, al aportar un estilo más novedoso que los veteranos Herrera el Viejo o Zurbarán, motivará el aumento del número de encargos. Por ello, en 1646 ingresa en su taller un joven aprendiz, al tiempo que debe buscar una casa más amplia para organizar un taller. La crisis económica que vive Sevilla en 1650 no impide que los encargos continúen a buen ritmo, siendo uno de los más importantes el enorme lienzo de la Inmaculada Concepción para la iglesia de los franciscanos, llamada La Grande por su tamaño. En 1658 se traslada a Madrid, donde es muy probable que conociese a Velázquez, quien le pondría en contacto con las colecciones reales, interesándose por la pintura flamenca y veneciana. A finales de año, Murillo está de nuevo en Sevilla. Los numerosos encargos que recibía le permitían disfrutar de una saneada economía, complementando estos ingresos con las rentas de sus propiedades urbanas en Sevilla y las de su mujer en el pueblo de Pilas. Tenía 3 aprendices en el taller y una esclava que colaboraba en las tareas del hogar. El 11 de enero de 1660 funda una academia de dibujo en Sevilla, en colaboración con Francisco de Herrera el Mozo, compartiendo la presidencia ambos artistas durante el primer año de funcionamiento. El periodo más fecundo de Murillo se inicia en 1665 con el encargo de los lienzos para Santa María la Blanca, con los que consiguió aumentar su fama y recibir un amplio número de encargos. Las pinturas del retablo mayor y las capillas laterales de la iglesia de los Capuchinos de Sevilla y las pinturas de la sala capitular de la Catedral sevillana. Ese mismo año de 1665, Murillo ingresa en la Cofradía de la Santa Caridad, lo que le permitió realizar uno de sus trabajos más interesantes: la decoración del templo del Hospital de la Caridad de Sevilla, encargo realizado por don Miguel de Mañara, un gran amigo del artista. La fama alcanzada por Murillo se extenderá por todo el país, llegando a la corte madrileña, donde, según cuenta Palomino, el propio rey Carlos II invitó a Murillo a asentarse en Madrid. El artista rechazó el ofrecimiento alegando razones de edad. En 1681, Murillo aparece documentado en su nueva residencia de la parroquia de Santa Cruz. Allí recibió el último encargo,
las pinturas para el retablo de la iglesia del convento capuchino de Santa Catalina de Cádiz. Cuando trabajaba en este encargo, sufrió una caída al estar pintando las partes superiores del cuadro principal. A consecuencia de la caída, algunos meses más tarde, falleció el 3 de abril de 1682 de manera repentina, ya que no llegó a acabar de dictar su testamento. Según su primer biógrafo, Sandrart, en el entierro de Murillo hubo una gran concurrencia de público, y el féretro fue portado por 2 marqueses y 4 caballeros. 2 elementos clave en la obra de Murillo serán la luz y el color. En sus primeros trabajos se emplea una luz uniforme, sin apenas recurrir a los contrastes. Este estilo cambia en la década de 1640, cuando trabaja en el claustro de San Francisco, donde se aprecia un marcado acento tenebrista, muy influenciado por Zurbarán y Ribera. Este estilo se mantendrá hasta 1655, momento en el que Murillo asimila la manera de trabajar de Herrera el Mozo, con sus transparencias y juegos de contraluces tomados de Van Dyck, Rubens y la escuela veneciana. Otra de las características de este nuevo estilo será el empleo de sutiles gradaciones lumínicas, con las que consigue crear una sensacional perspectiva aérea, acompañada del empleo de tonalidades transparentes y efectos luminosos resplandecientes. El empleo de una pincelada suelta y ligera define claramente esta etapa. Las obras de Murillo alcanzaron gran popularidad y durante el romanticismo se hicieron numerosas copias que fueron vendidas como auténticos Murillos a los extranjeros que visitaban España. Esta magnífica proyección vídeo, y lo que dijo el otro día el doctor Núñez y lo poquillo que voy a decir yo, vamos a saber algo más sobre Murillo. Voy a hacer un pequeño resumen porque casi todo está dicho ahí, quizás para recordar un poco algunos detalles y algunas fechas. Aunque la fecha exacta del nacimiento de Murillo no es conocida con precisión, sabemos que debió ser uno de los 2 últimos días del mes del año de 1617, porque no se registraba el nacimiento, sino se registraba cuando se bautizaban en aquella época. Entonces, como lo bautizaron el día 1, que se solía hacer en 1 o 2 días después del nacimiento, fue bautizado el día 1, pues probablemente sería el 30, que yo me oriento más que fuera el 31 de diciembre de 1617. Fue bautizado en enero, el día 1 del 1618, en la iglesia de la Magdalena. Fue el último de los 14 hijos del matrimonio Gaspar Esteban, que era cirujano barbero, y María Pérez, que también era procedente de familia de plateros y de artistas. Por tanto, el apellido con el que conocemos hoy es el de la abuela materna. Como el 27 de julio de 1627 falleció su padre y al año siguiente, el 8 de enero, murió su madre, el futuro pintor quedó bajo la tutela de su hermana mayor, se llamaba Ana, y de su marido, que se llamaba Juan Agustín Lagares, que era cirujano. En 1633, Murillo intentó embarcarse hacia América, aunque no llegó a realizar tal viaje, y por tanto, en torno a esta fecha, ingresó en una de las grandes escuelas que había en Sevilla, la de Juan del Castillo, siendo en 1638 cuando pintó su primer cuadro titulado La visión de Fray Lauterio, y al año siguiente pintó a la Virgen del Rosario para el Palacio Arzobispal de Sevilla. El 7 de febrero de 1644 ingresó en la cofradía de Nuestra Señora del Rosario y un año después contrajo matrimonio con Beatriz Cabrera y Villalobos, que tuvieron en unos sitios aparece 9 y en otros 10. Así que, bueno, en la mayoría aparece que tuvo 10 hijos, pero en algunos casos pone 10. Posiblemente porque el primer hijo murió muy poco tiempo de nacer, y por eso se considera que eran 9, pero fueron 10. Poco después de la boda, Murillo emprendió su primer encargo de importancia al acometer la realización de las pinturas que adornarían el claustro del convento de San Francisco de Sevilla, un conjunto que comprende 11 telas relativas a escenas de la vida de santos, entre los que destacan San Francisco en éxtasis,
San Felipe, la muerte de Santa Clara y San Gil delante del Papa, además de los 5 episodios de la vida de San Diego de Alcalá. A partir de entonces fue considerado como el mejor pintor de la ciudad y trabajó para decorar los mejores edificios religiosos de Sevilla, donde dejó espléndidos conjuntos pictóricos. También destacó por la forma de representar a los niños marginados, tales como el niño pordiosero que se conserva en el Museo del Louvre de París. En 1660 fundó y presidió una academia de dibujo en Sevilla y desde el 1671 hasta el 1674 trabajó en las pinturas de la Iglesia de la Caridad de Sevilla, hoy ubicado en varios museos, tales como en San Petersburgo, el Museo del Prado de Madrid o el de Londres. Murillo fue considerado como el mejor pintor que definió el tema de la Inmaculada Concepción, de que ofrece numerosas versiones y que ya el presidente de la Legión del Perpetuo Socorro se encargó de ponernos al día en este tema, por tanto no lo vamos a repetir. En cuanto a las pinturas que creó de los distintos santos, se corresponden con el realismo imperante en el arte religioso del siglo XVII. Bartolomé Estera Murillo murió en su casa, Cita, en el barrio de Santa Cruz, y fue enterrado el día 3 de abril de 1682 en la parroquia de dicho distrito, en el solar que hoy ocupa la plaza del mismo nombre. Falleció a consecuencia de una estrangulación de una hernia, más que por las contusiones que sufrió al caer del andamio cuando estaba pintando los depositorios de Santa Catalina, una pintura que estaba destinada para decorar el retablo mayor de la iglesia de Capuchinos. Claro, murió, nadie sabía cómo, pero se supone que fue así, porque las contusiones no fueron tales como para producir la muerte. Pero una hernia estrangulada, si no se opera, todos los médicos que hay por aquí lo saben, y el que no lo sepa, si tiene algún problema, ya sabe que es una urgencia médica siempre, o quirúrgica. Como fue un pintor que dominó los estilos tardomanierista, naturista, barroco y los comienzos del rococó, haremos un resumen histórico de estos 4 estilos que dominó este pintor universal, con la intención de podernos situar cronológicamente en su obra. En los años que marcaba el tránsito entre los siglos XVI y XVII, se produjo en Sevilla un cambio en la creación pictórica, advirtiéndose como el estilo tardomanierista que se venía desarrollando en la ciudad empezaba a ser sustituido por unos esquemas barrocos. A pesar de que durante ese periodo de tiempo ambas tendencias coexistieron, o ambos estilos, debido al sistema de enseñanza de los talleres de los maestros sevillanos, los grandes pintores sevillanos como Pablo de Céspedes, Alonso de Vázquez, Francisco Pacheco y Vasco Pereira fueron cediendo ante el imparable empuje barroco, aunque no sin la resistencia de los artistas, de los ideales de las generaciones anteriores y de una clientela que estaba apegada a las formas pictóricas del tardomanierista. Se iniciaba una pintura que dulcificaba los contornos y dotaba a sus personajes de una amable expresión. El principio de la ruptura con la tradición manierista en Sevilla se produjo con la actuación del clérigo pintor Juan Roelas, que por la posible influencia veneciana estaba dotado de una técnica excelente, lo que permitió utilizar un dibujo suelto, decidido y aplicar un colorido cálido, activo y lleno de vida y sentimiento desde los primeros años del siglo XVII. La generación de maestros coetáneos a Roelas practicaron a lo largo del primer cuarto del siglo XVII una pintura entre las dos corrientes que coexistían en ese momento, puesto que sin abandonar el tardomanierismo de etapas anteriores, introdujeron aspectos, como dijimos antes, plenamente barrocos. La renovación artística de esta generación de pintores se debió a las nuevas ideas pictóricas que llegaron a Sevilla a través de las obras de maestros europeos, tales como Bassano, Gino Reni y posteriormente por Rubens. Además, es muy posible que la actividad de Rivera en Nápoles influyera o reflejara también en Sevilla su obra. Por otra parte, como el puerto de Sevilla llegó a ser el más importante del mundo, además del comercio con las Indias occidentales de Nueva España,
pues supuso un intenso e internacional tráfico de obras de arte y un continuado paso por Sevilla de grandes artistas extranjeros que contribuyeron a la difusión de unas nuevas y renovadas ideas en el panorama del arte local. Con respecto a la pintura hispanoamericana, también es necesario valorar la importancia que tuvieron los pintores sevillanos del primer tercio del siglo XVII, puesto que en esta etapa fueron muy numerosos los envíos hacia América de obras de pintores como Pacheco y Uceda. Entre los artistas que fluctuaron entre ambos estilos destacamos a Miguel Esquivel, Pablo Legot y especialmente Francisco Herrera el Viejo. Y aunque sus primeras obras fueron de claro carácter manierista, progresivamente fueron abandonando este estilo para convertirse en un exponente del más recio y vigoroso naturalismo. Otros maestros como Juan Sánchez Cotán y Juan Luis Zambrano, es que no se ve bien aquí, no tengo algo borrado aquí. Bueno, una faceta sorprendente que aclaran aspectos de la pintura de Francisco Zurbarán. ¿Se puede encender aquí? ¿Puede apagar la luz, Vitoriano? El de abajo. Lo va a hacer todo, su a la izquierda. Lo va a hacer todo. Eso. Los dos. Es que... ¿Ya? No, los dos. ¿Ah? Los dos, ahí. ¿Los dos? Sí, sí. ¿Así? Este solo. ¿Así? El de abajo nada más. Ah, no lo veo, sigo sin verlo. No lo veo. Enciende. Bueno, siento que veáis un poquito peor las láminas que nuestro querido Valera ha puesto, pero es que no distingo nada. A veces, y claro, no me gusta. Bueno, especial interés dentro de la confrontación manierismo-naturalismo tiene la pintura de bodegones practicadas también en Sevilla por Francisco Barrera y Pedro Compromín a finales del siglo XVI, primeros del XVII, pero fue Velázquez, en su etapa sevillana, quien fue el artista capaz de elevar la categoría del bodegón al género de pintura independiente. Es importante advertir cómo el cambio de las formas sociales y religiosas promovidas en Sevilla desde mediados del siglo XVII, etapa en la que se acentuaron de forma dramática ciertas circunstancias adversas que afectaron a la pintura también. Me refiero a la epidemia de peste, ¿no? Pues estas circunstancias adversas afectaron a la población y por supuesto a la pintura, cuyo contenido tendió hacia la captación de formas más amables y comprensivas, cuya contemplación tendía a paliar el desalentador panorama material que dominaba la ciudad. Ese cambio lo supo advertir Murillo, quien desde el 1660 impuso en Sevilla un estilo pictórico de formas abiertas, sensibles, y captaron fácilmente la atención popular necesitada de alivio y consuelo. Pues ya estamos, al llegar históricamente a la figura de Murillo, nos encontramos con que fue el gran renovador de la pintura sevillana, siendo el primer artista que, pasando su periodo de formación, abandonó definitivamente la práctica de esquemas retardatorios para introducir en su obra efluvios plenamente barrocos, que supo extraer de las pinturas italianas y flamencas de su época. Por otra parte, Murillo añadió a su proceso creativo las características propias y dimanantes de su personalidad pictórica en el empleo del dibujo suelto y ligero, de gran perfección y de la utilización de un colorido vibrante que fue adquiriendo cada vez más fluidez con el paso de los años. La gran fórmula de su arte, que consagró su fama en vida y en épocas posteriores, fue la de haber sabido desdramatizar la pintura religiosa, introduciendo en ella presencias humanas procedentes de la realidad popular y creando escenas que eran fiel reflejo al de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, el sevillano fue capaz de captar reacciones sentimentales que se traducían en sensaciones impregnadas de un cierto optimismo vitalista, de las cuales, al ser contempladas, contribuían a aliviar las tensiones de esa época tan llena de dificultades materiales.
Por otra parte, al haber sabido crear prototipos religiosos en figuras de santos y sobre todo en la Inmaculada, consiguió superar los esquemas religiosos de los periodos precedentes. No cabe duda que Murillo contribuyó a crear el espíritu de una modernidad pictórica que no solo entroncaba plenamente en el sentido característico del barroco, sino que lo superaba. En este sentido, su elegancia formal y su delicadeza sentimental anticiparon el gusto rococó. De ahí ese sorprendente éxito que sus pinturas tuvieron en el siglo XVIII. A partir de 1650, el estilo de Murillo comenzó a imponerse en Sevilla, arrastrando a numerosos pintores de segunda fila que, atentos a las predilecciones del público, pues por la estética impuesta por Murillo, comenzaron a abandonar los esquemas inspirados en Zurbarán y realizaron un arte con formas amables y populares. Entre los artistas que desde mediados del siglo XVII mantuvieron en Sevilla una actividad creadora con fuerza expresiva y cromática, al margen de Murillo, destacan Sebastián Llanos Valdés y Matías Arteaga. Dentro de este panorama de contemporáneos de Murillo, con personalidad propia, debemos citar a Francisco Antolínez, que realizó una pintura de carácter decorativo en pequeño formato y paisajes vivaces realizados con pinceladas ágiles y enérgicas, una técnica muy parecida a la de Valdés Leal, y de aquellos pintores extranjeros que trabajaban en Sevilla, como Cornelio Chunt o Jan van Mol. Riguroso contemporáneo de Murillo fue Juan Valdés Leal, cuyo carácter personal, enérgico y decidido, contrastó con la modestia y apacibilidad de su colega. Valdés Leal imprimió en sus obras un carácter valiente, brusco y decidido, en las que se advierte una pincelada audaz y brillante, aunque de rostros antiestéticos, lo que distingue de Murillo también. Precisamente a Juan Valdés, por haber pintado las postrimerías del Hospital de la Caridad por encargo de Miguel de Mañara, se le llamó, no sé si injustamente o no, pero se le llamó el pintor de la muerte. Tanto sus discípulos como los posteriores seguidores de Murillo mantuvieron el estilo del maestro hasta muy avanzado el siglo XVIII, siendo su fiel epílogo Francisco Meneses Osorio quien concluyó las pinturas del retablo que hablábamos antes de los capuchinos de Cádiz a la muerte de Murillo. Fue el que terminó la obra. Otros fieles seguidores fueron Juan Simón Gutiérrez, Sebastián Gómez, Lorente Germán y Esteban Márquez, siendo este último un gran artista de excelente técnica y de esquemas parecidos a los de Murillo. No obstante, la excesiva blandura que le imprimía a sus creaciones lo diferenciaban bastante de nuestro sevillano, Murillo. En el panorama de los seguidores tiene especial interés la personalidad artística de Domingo Martínez durante la primera mitad del siglo XVIII. Aunque se formó al estilo de Murillo, tuvo un intenso contacto con los pintores franceses que estuvieron en la corte durante la estancia en Sevilla, en el 1729 hasta el 1733. Este contacto propició un gran cambio en la pintura de Martínez, pues a partir de esta fecha se impregnó de fluvios procedentes de la pintura europea dieciochesca, lo que otorgó a sus obras una mayor elegancia en su forma. A finales de siglo se le fueron incorporando a la pintura ciertas características euperizantes que llegaron irremediablemente al refinado espíritu rococó. Y después comenzó en Sevilla el interés por el neoclásico que desplazó al estilo barroco de Murillo, aunque en nuestra ciudad se mantuvo el sevillano como punto de referencia en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla hasta muy avanzado el siglo XIX. Ahora vamos a hacer una pequeña descripción de las obras que están ubicadas en Sevilla, pero con dos excepciones. La primera la vamos a incluir porque es la más grande pintura de mayores dimensiones que pintó Murillo, y la segunda porque está considerada como la mejor obra
de Murillo, me refiero a la Inmaculada, que está expuesta en el Museo del Prado de Madrid. La primera que vamos a ver es la Inmaculada, que está ahora mismo en la pantalla. Esta obra, como hemos dicho, es la de mayor tamaño realizada por Murillo, pues mide 277 por 186 centímetros. Presenta unas características tardías, cuya fecha de ejecución puede oscilar entre los años 1675 y 1680. Por técnicas pictóricas, pues la técnica pictórica, según los historiadores de arte, se advierte una notable intervención de sus discípulos o ayudantes del maestro, motivo por el que esta obra perdió cierto valor, por haber trabajado en ella también discípulos y tal, porque ella es muy tardía. María aparece en medio de áureos resplandores celestiales, juntando las manos y elevando su mirada al cielo. La rodea una nutrida corte angélica, entre los que destacan unos en la parte superior, que sostienen la corona de la Virgen, y otros situados en la parte inferior, que portan una palma, lirios y tal. La segunda diapositiva es una pintura que tiene 206 por 144 centímetros. Es una de las imágenes más bellas que pintó Murillo de esta iconografía. Posiblemente fue comprada en Sevilla por Carlos III en uno de sus viajes a nuestra ciudad. Por sus características de estilo refinado y preciosista, la obra pertenece a la madurez de Murillo entre 1666 y 1667. El modelo para plasmar la imagen de la Virgen es de una adolescente de rasgos faciales delicados y dulces. La verticalidad de María solamente se altera por el adelantar levemente una flexión de las rodillas y el movimiento de su manto que se despliega hacia la izquierda. Un fondo resplandeciente respalda la figura como si de un vapor místico se tratara. Murillo pintó en Sevilla repetidas veces a la Inmaculada, plasmando en ella unos modelos que se han consagrado como prototipos a nivel universal. A continuación vamos a ver la Inmaculada con Fray Juan de Quirós. Esta pintura mide 241 por 341 centímetros. Se le encargó para decorar la capilla del convento de San Francisco, pero tras la desamortización en el año 1835 pasó a la iglesia de San Alberto y posteriormente al Palacio Arzobispal. La figura principal es la Inmaculada, que yergue sobre una luna de ingrávido movimiento y queda recortada sobre un fondo celestial. A su vez, se rodea de una corte de querubines de gran belleza física. La Virgen viste túnica blanca y manto azul desplegado al aire, acentuando así el sentido dinámico de la composición y con los colores concesionalistas que consagra Murillo para este tipo de iconografía. Cruza sus manos sobre el pecho y dirige una mirada mística hacia arriba. En un plano más adelantado se encuentra sedante Fray Juan, un franciscano natural de la localidad sevillana de Osuna, que dirige la mirada al espectador para que de esa forma así consigue un sugestivo efecto pintando un cuadro sobre otro. La composición queda flanqueada por dos columnas que se decoran con guirnaldas de flores y frutos. Creemos que en el modelo femenino de la Virgen, Murillo supo captar el prototipo de una belleza elegante y serena. El siguiente óleo mide 207 por 162 centímetros y está fechado en torno al 1638, cuando Murillo ya tenía solamente 20 o 22 años, y procede del convento dominicano de Santo Tomás de Sevilla. Su composición presenta ciertas reminiscencias de generaciones anteriores, advirtiéndose en la figura cierto estilo procedente del maestro Castillo, su maestro, especialmente en los rasgos delicados y finos de los rostros y las sonrisas insinuadas.
En cuanto a los ángeles de la parte superior, es muy posible que procedan del maestro Juan Roela, y los pliegues de los mantos parecen derivar de Zurbarán. Este lienzo que a continuación vemos mide 193 por 165 centímetros y fue colocado en la sacristía de la Catedral de Sevilla junto a la figura de San Leandro en el año 1655. Sobre esta obra, Sean Bermúdez recogió una referencia que figuraba en un manuscrito de Antonio de la Cuesta titulado El tesoro de la Catedral de Sevilla, e indica que Murillo captó en el rostro del santo las facciones del licenciado Francisco López Trapalán. Aunque esta obra fue creada para ser vista desde lejos, si la contemplamos de cerca, que no podemos hacerlo porque no tengo una imagen que podamos hacerlo mejor, podemos observar el brío de la ejecución y el empleo de una pincelada fluida y vigorosa que contrasta con la actitud serena y concentrada del santo. Al fondo de la composición aparece un cortinaje y un soporte de columnas que nos recuerdan a la pintura veneciana y desde el ángulo superior derecho de esta obra aparece un rayo de luz que incide sobre la anatomía de la figura principal. Este santo está sentado y absorto en la lectura, revestido con atributos episcopales. Dentro donde existen unos magníficos contrastes de color, riqueza y de plenitud extrema. San Leandro es un lienzo de 193 por 165 centímetros que forma pareja, como dijimos antes, exactamente con las mismas medidas que San Isidoro. Según consta en la sacristía mayor, esta pintura junto a la de San Isidoro fueron colocadas en agosto de 1655 y costeadas las dos por el canónigo de la catedral y arcediano de Carmona, don Juan Federighi. Según los expertos, para pintar el rostro de este santo, Murillo tomó como modelo al licenciado Alonso Herrera, que era el apuntador del coro de la catedral. El santo aparece igualmente en actitud sedante y en un interior cerrado por unos cortinajes. Su rostro se vuelve hacia el espectador y muestra un folio con una frase en latín alusiva a la lucha que él mantenía sobre la herejía arriana. Esta maravilla mide 174 por 113 centímetros, procedente del convento de los Capuchinos de Sevilla, y fue colocado en la catedral en el año 1814, por gentileza de la comunidad, precisamente de los capuchinos, porque ellos, en agradecimiento a la catedral, porque ellos allí en la catedral custodió todo su tesoro artístico y evitó de esa forma el robo de los franceses. Fue pintado durante la primera etapa en la que el artista trabajó en el citado convento entre 1665 y 66. En la pintura se muestra el concepto de belleza serena y amable que el autor otorgaba a los personajes celestiales, cuyas presencias proyectaban hacia el espectador un íntimo sentimiento de confianza. Murillo pintó al ángel de la guarda tal y como la mentalidad popular podía imaginarlo, es decir, protegiendo al niño en su paso hacia el cielo, o para salvarlo y llevarlo al cielo en su momento. En el ángel destaca un aspecto juvenil y una serena expresión en su rostro. Viste una túnica de tonos casi dorados, de gran calidez cromática, así como un estrecho manto de intenso color rojo oscuro que se despliega entre las alas, que contrasta con la vestimenta. Adelanta la pierna derecha y señala con el brazo un rayo de luz que se abre en el extremo superior izquierdo de la composición. El niño
mira también en esa dirección con una ingenua mirada. Se descubre una diagonal barroca, desde el brazo del mensajero hasta la figura del pequeño, zona que aparece iluminada de una forma cálida mientras que el camino permanece en penumbras. La siguiente obra mide 265 por 265, es cuadrado completamente, centímetros, documentado en el 1650. Fue realizado por el artista sevillano para la hermandad sacramental de esta iglesia. Por el marcado tenebrismo de la escena y la expresión enérgica de los rostros de los apóstoles, no gozó de la estimación pública, ni de los componentes de la hermandad tampoco. Posiblemente se deba a que en el centro del lienzo acapara el protagonismo del cuadro, está realizado con un minucioso detallismo, mientras que el resto solo está abocetado. Entonces, claro, eso pues no parece que le gustó, pero para nosotros, Murillo ejecutó esta obra pictórica con un gran dominio en el manejo de luces y sombras. Observen cómo en la zona en penumbra llama la atención la limpieza y la transparencia con respecto a las franjas más oscuras. Resulta también interesante el hecho de que Murillo dejó plasmado en el rostro de San Juan sus propios rasgos juveniles a modo de autorretrato. Es que no parece que se ve muy bien, pero unos rasgos juveniles con el que hemos conocido a Murillo en otras ocasiones. El siguiente será Fray Pedro de Urbina. Esto pertenece a la Fundación Cajasol. Esta pintura al óleo también es grandecita, 235 por 152 centímetros. Es un religioso de la orden franciscana que fue nombrado arzobispo de Sevilla en 1658. Sobre un fondo de cortinajes se apoya el franciscano sobre la mesa, en cuyo tapete aparece su escudo de armas. El escudo hace pensar que el retrato se pudo realizar, según las características, viéndolas más de cerca, que se pudo realizar entre 1644 y 1648, cuando era obispo de Coria. La siguiente obra mide 283 por 210. Le fue encargada a Murillo a finales del 1667 y fue terminada al año siguiente. Esta armoniosa composición que vincula la actitud de personajes y la integración del paisaje en el sentimiento de placidez espiritual y natural que marca la escena es de una calidad excepcional y está realizada con una gran soltura y agilidad técnica. Algunos historiadores de arte advierten ciertos rasgos propios de Van Dyck. La composición se organiza a través de una diagonal también barroca, como dijimos antes, que enlaza ambos personajes. La diagonal que se repite entre la espalda de San Juan y la paloma del Espíritu Santo, en la parte posterior del lienzo. La escena se desarrolla al aire libre, apareciendo un arbolado paisaje tras el Jordán, aunque es el cielo nublado el protagonista total del fondo de la obra. Según Costa, esta obra que vemos en este momento de San Fernando mide 109 por 189 centímetros. Fue donada, según Costa, por Bartolomé Pérez Ortiz. Por sus características, data de 1671, coincidiendo con la coronación del Santo Rey. En esta obra destaca la emotiva expresión del rostro del Santo Rey, con sus ojos mirando hacia el cielo y una actitud solemne con la espada y la bola del mundo como símbolos de su misión de conquistas y de gobierno. Llama la atención el realismo con que está pintada su capa de armiño.
En esta pintura, Murillo supo unir la realeza de su porte con la espiritualidad interior que refleja en el exterior. Este lienzo, de 197 por 108 centímetros, en la que aparece retratado el canónigo de la Catedral de Sevilla de 1679. Por su escudo de armas se deduce que fue el Marqués de Saltillo. La pintura está fechada en el 1680 y muestra una técnica propia de la madurez de Murillo. Destaca la sobriedad del cromatismo y la alternancia del blanco y el negro. Tradicionalmente se ha considerado que se trataba de su hijo Gaspar, que también alcanzó el cargo de canónigo de la Catedral sevillana, pero como su hijo no tenía ascendencia nobiliaria, no podía ser su escudo ese de armas, no tenía escudo de armas. El retrato se presenta en una habitación delimitada por una columna de la izquierda y la mesa con un tapete rojo sobre un fondo, así como las baldosas bicolores en el suelo manifestando mayor profundidad. Para terminar, debemos recordar que la muerte de sus hijos y de su mujer provocó ciertos cambios en su pintura, pero en los cuadros no reflejó ni martirios, ni tormentos, ni sangre derramada, ni mártires ardiendo en los calderos. Murillo eliminó los componentes desagradables que tan asiduamente se aparecían en los cuadros religiosos de la época y reflejó en sus lienzos elementos amables, santos o vírgenes de aspectos agradables y unos niños pordioseros, pícaros y pobres que sonreían como si encontraran la felicidad en el aire. Hizo mortales a las divinidades e irradió dignidad y vida a los más necesitados. Y para pintar ángeles, santos, al niño Jesús o a la Virgen Niña o a las Inmaculadas, con cierta frecuencia utilizó como modelo a su familia, a pesar de que la peste convirtió a Sevilla en una ciudad fantasma. Como muy bien nos explicó hace unos días el doctor Núñez Arjona, en la primera conferencia que dio de este ciclo conmemorativo de Murillo, es fácil comprender que Sevilla se convirtió en un lugar en el que la tristeza y el miedo dominaban a sus habitantes y oscurecían las calles con una constante procesión de carros llenos de cadáveres que amontonados iban camino hacia fosas comunes, porque ya no había sitio donde enterrar a tantas personas. Y detrás de uno de estos carros tuvo que caminar Bartolomé Esteban Murillo, viendo cómo se llevaban a su hijo José Felipe y a sus hijas María e Isabel Francisca tras haber enfermado de la peste. Así vio el pintor sevillano cómo la epidemia de la peste del siglo XVII hizo añicos a su familia. Muchísimas gracias por su paciencia a todos.
Esteban Murillo, pues bueno, es un sevillano tan eminente, tan universal, que todo lo que se diga es poco, porque debemos conocer la vida, la obra y todos los aspectos de su pintura, como hemos hecho hoy. Hemos hecho un pequeño resumen. Esto es un ciclo, como bien has dicho, que colabora el Real e Ilustre Colegio de Médicos, la Sociedad Nicolás, sus dos instituciones institucionales, que es Nicolás Monardes, que es la Sociedad de Médicos, Escritores y Artistas, y la del Perpetuo Socorro de Sanidad Militar. Yo también agradezco muchísimo a Eva que haya venido, porque de esta forma, como es un ciclo que está unido también con el Ayuntamiento, con motivo de la conmemoración del 400 aniversario de su nacimiento, el Ayuntamiento, como no podía ser de otra forma, se ha involucrado totalmente, y por eso es la presencia de ella, su grata presencia, por cierto. Hay que comentar también que esto es el ciclo de dos conferencias. Primero la dio don Miguel Núñez Arjona, que magnífico coronel y además presidente del Perpetuo Socorro, y después había una segunda conferencia que es la que ha dado el doctor Galvez esta tarde. ¿Más cosas preparadas ya para después? ¿Este casi ha sido el final de ciclo de verano o queda todavía algo? Todavía queda la conferencia de clausura del curso académico. Entonces lo tenemos previsto hacerla el 29 de este mes. Entonces pues dará una conferencia sobre Monardes y Hernando Colón, nuestro secretario general, que es don Francisco Araujo Orrelli. Y entonces ya pasaríamos a septiembre con la lección inaugural del curso académico, valga la redundancia, y porque en el mes de octubre ya estamos integrados en los actos conmemorativos del centenario de la creación de la Facultad de Medicina de Sevilla como libre, porque antes había una escuela de medicina, pero ahora en mayo, a finales de mayo, ha hecho 100 años que la Facultad Libre de Medicina de Sevilla existe como tal. Pues don Carlos Galván Martínez, presidente de la Sociedad de Médicos, Artistas y Escritores, doctor Nicolás Monardes, porque era Nicolás Monardes, era doctor, un gran botánico y hombre sevillano, lo mismo que el Agüero, que fueron también de la vía secante, que fueron dos auténticos linces y auténticos premios Nobel sin recibirlo. Estaba considerado como sabio a nivel mundial. Era un sevillano de una categoría impresionante, increíble. A nivel mundial llevó su apellido a todos los lados, su apellido español. Y la ciudad de Sevilla la llevó por todo el mundo civilizado que había entonces, ¿no? Pues doctor, felicidades por la conferencia, muchas gracias. Gracias también extensiva al Ayuntamiento por traer su representación. Todo es importante, que tenga visibilidad también las instituciones con nosotros, que lo hacemos con tanto cariño y tanto amor, y que siempre Sevilla es una ciudad efervescente, es decir, hoy hay 14 o 15 actos también simultáneos con no se puede estar en todos lados, y queremos agradecer también a la Dirección General, en este caso de Cultura, a través de su directora, doña Isabel Ojeda Cruz, el que nos haya mandado esa representación tan enormemente estupenda como es doña Eva Carreño. Gracias, doctor Carlos. Muchas gracias a Canal Sevilla Radio y especialmente a su director, don Carlos Valera. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, pues nos encontramos ahora aquí en el Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla y nos encontramos pues a Eva Carreño, que es la coordinadora que ha tenido el año de Murillo aquí en nuestra ciudad. Eva, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un año realmente importante, Velázquez y Murillo, y sobre todo mucho movimiento y sobre todo mucho interés pictórico por parte de todos los visitantes. Efectivamente, un año a celebrar, un año y un proyecto de ciudad. Queremos que Sevilla sea el centro, el epicentro de este cumpleaños, de este centenario, y a partir de ahí pues celebrar todos, tanto sevillanos como visitantes que pasen por la ciudad esta fecha tan señalada y tan importante para esta ciudad y para el mundo del arte. Hay que tener en cuenta que no solamente es el visitar la gastronomía, los monumentos, sino también son los museos. Los museos es una parte más importante y sobre todo la que cautiva al visitante más generoso, o sea, de más alto nivel cultural. Efectivamente, pero también saber que los museos ya se han extendido a todo tipo de público, están casi en un éxito absoluto y por supuesto el año Murillo no solamente vamos a celebrarlo en los museos, sino también en las calles, también en los teatros, en la maestranza, es decir, que se va a extender a todas las artes escénicas y artísticas de esta gran ciudad.
Sí, sabemos que las performances continuamente se están realizando y sobre todo están poniendo en valor a través de actores lo que son la representación de la época, en este caso de Murillo. Efectivamente, pero bueno, también vamos a recuperar lo que es la casa de Murillo, que ya está en un acuerdo con la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento. De ahí se va a partir toda una serie de itinerarios, va a ser el epicentro y el lugar de recepción de visitantes para todos los que quieran acercarse al programa del Año Murillo, y después vamos a tener sedes pues, desde el convento de Santa Clara. También se va a proyectar una gran exposición con 7 diferentes espacios. Se va a inaugurar el Año Murillo con un gran concierto en la Maestranza de Jordi Sabal. Y también se va a hacer un ciclo de música sobre el barroco en general. Bueno, yo creo que Murillo era marianista. Primero tuvo que pintar muchísimas obras religiosas porque en aquel tiempo es lo que mandaba decorar los grandes palacios, las grandes catedrales, las grandes iglesias. Entonces fue un encargo principal. Pero la Puerta de Carbones, concretamente lo que es la calle de San Esteban, justamente donde está él, mirando los palacios de Medinaceli, lo que es la casa de Pilato, pues también tiene una importancia singular. Yo creo que hay muchos visitantes que van a ver a ese Murillo hecho pétreo, pero sin embargo mirando un poco al cielo de Sevilla. Efectivamente. Además, volviendo un poco también a eso que usted está refiriéndose, el programa de itinerarios va a dar la oportunidad a ver ubicadas las obras, aunque sean copias, también originales, en su lugar original, desde el Hospital de la Caridad, también pues San Luis o en la Catedral, en el Archivo de India. Es decir, es un programa absolutamente completo y muy ambicioso, pero que va a acercar la ubicación de todas estas obras a todo el mundo, a los sevillanos y a los visitantes que van a acercarse a conocer mejor a Murillo. De todas maneras, dentro de la amplísima obra de Murillo hay una eminentemente genuina sevillana, que es Santa Justa y Rufina, las dos santas sevillanas, y concretamente en las que murieron en manos de Diocleciano, ese emperador que mandó matarla por no abdicar a la fe, ¿no? Y está muy bien representado, sobre todo con esas dos miradas perdidas. Sí, efectivamente. La imagen de Murillo y de esa religiosidad amable, pues en ella se refleja y se puede distinguir en muchos de sus cuadros. Después también la colosal, ¿no? Pues va a ser un icono de la imagen del Año Murillo, y vamos a recibir también obras que vuelven a Sevilla, que va a ser un momento también muy importante, pues desde obras de Estados Unidos, del resto de Europa. También, por ejemplo, en el Palacio de Oñas vamos a tener la oportunidad de ver esa obra de la casa de los duques de Alba, y va a ser un momento de reunión de las grandes obras de Murillo en Sevilla. Va a ser una gran oportunidad. Pues Eva Carreño, directora, coordinadora en este caso del Año de Murillo, me voy a extenderle nuestro saludo a su directora general, doña Isabel Ojeda Cruz, que no ha podido estar aquí hoy, pero bueno, lo ha hecho usted magníficamente bien en su presentación, y desearle toda la suerte del mundo y presumir de Sevilla y de pintores como los nuestros. Pues muchas gracias, ha sido un gran honor, y espero que nos encontremos en muchos de estos eventos, y todos están invitadísimos y serán siempre bienvenidos para celebrar juntos el Año Murillo. Muchas gracias.